Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Capítulo 9, nuestro espacio abierto a la cultura en todas sus vertientes y sobre todo y en concreto dedicado a los libros en sus múltiples estilos, narrativa, ensayo, poesía, teatro, todo lo que se puedan ustedes imaginar. Hoy contamos con un par de entrevistas muy interesantes. Charlaremos en primer lugar con Miguel Mena, un escritor que ha trabajado muchos años en la radio y que nos presenta Moncayo Estrés, una obra que se desarrolla en el único pueblo de España que ha sido excomulgado y que por lo tanto algunos dicen que está maldito, aunque descubriremos que tiene muchos encantos. Uno de ellos es la novela que les vamos a presentar hoy y que además tiene tintes humorísticos. La segunda de las entrevistas que tendremos hoy con nosotros, en este caso ya aquí en plató, tendremos a Manuel Madrid, que nos hablará de una presentación muy interesante esta tarde-noche en el Casino de Soria, Círculo Amistad Numancia, como es un nuevo número de la revista literaria Gure Zurgaia. Así que quédese con nosotros porque vendrán más temas, más cuestiones, nuestras anécdotas, como siempre, y más curiosidades que podrán descubrir hoy aquí en Capítulo 9. Comenzamos. Nuestro anecdotario de hoy tiene como protagonista a Bram Stoker, que dicho así parece, quizá que muchos de ustedes no sepan quién es porque parece el nombre de un jugador del Manchester, por ejemplo, pero si les hablamos de Drácula seguramente sepan a quién nos referimos. Este es uno de esos casos en los que un personaje supera a su autor. Bram Stoker es el escritor irlandés que fue el autor y el creador de Drácula. Nació tal día como hoy, un 8 de noviembre, pero de 1847, y publicó Drácula en 1897. Y contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, no gozó de apoyo en el momento de su publicación. Se consideró que era una novela demasiado sensacionalista y que no era adecuada para los tiempos. Con lo cual, Bram Stoker no supo el éxito que tendría su obra tantos años después. Y es que Drácula se ha traducido a más de 50 idiomas y de esa obra se han vendido más de 12 millones de copias. Además, se ha llevado al cine en numerosas ocasiones, tantas que ya llevamos más de 272 películas de Drácula. Por cierto, la mujer de Bram Stoker sí que tuvo que lidiar con el tema de los derechos de autor cuando su marido hubo fallecido, porque no estaba muy de acuerdo con que su obra se llevase a otros terrenos, como puede ser el del cine. Y por cierto también, la mujer de Bram Stoker fue una antigua novia de Oscar Wilde, pero esto es otro capítulo para otra ocasión. Como les decimos, este es uno de esos casos en los que el personaje supera la obra y en los que también un autor demuestra que no siempre es profeta en su tierra ni tampoco en su tiempo, y que es necesario tomar perspectiva, sobre todo la perspectiva que nos otorga el tiempo, para poder entender la obra de un genio como es Bram Stoker. Nuestro espacio de entrevistas y como les decíamos al inicio de nuestro programa, llega el momento de saludar a Miguel Mena, que es el autor de Moncayo Estrés. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos y en primer lugar por desgranarnos un poco en qué consiste esta novela que ya tiene este título tan sugerente. Pues mira, Moncayo Estrés es una novela de humor, es lo primero que tengo que decir, basada en una serie de sucesos reales ocurridos en el entorno del Moncayo, esa montaña que compartimos los de Soria y los de Zaragoza, los de Castilla y los de Aragón, esa montaña tan emblemática y que a mí me atrapó hace muchos años. De hecho, hace 30 años publiqué una novela que se llama Bendita Calamidad, que se adaptó al cine, que estaba ambientada en el Moncayo, y esto ha sido una manera de celebrar esos 30 años contando en este caso algo en torno a un suceso real que fue el secuestro del padre de Julio Iglesias, que quizá algunas personas de una cierta edad que nos vean recordarán que estuvo secuestrado en un pueblecito del Moncayo, en Trasmoz. Aquello ocurrió en enero de 1982, diciembre del 81, enero del 82. Fue un suceso muy mediático, muy famoso. Lo que pasa es que viviendo en la zona como yo la frecuento, yo tengo casa allí, fui descubriendo aspectos de aquel suceso que realmente eran, no sé si decir, grotescos, divertidos, jocosos. Con el paso del tiempo, afortunadamente, aquello acabó bien, la policía liberó al rehén
Y yo fui conociendo detalles del secuestro que me resultaban, pues con el paso del tiempo, divertidos. Entonces he escrito una novela en torno a ese secuestro y algunas otras cosas especiales que suelen pasar a veces por el Moncayo. Por lo tanto, está basado en hechos reales, pero tiene esa parte novelada. Está basado en un suceso real y en algunas otras cosas que han pasado por allí, que es una zona con fama de mágica incluso. O sea, se habla de las brujas de Trasmoz, de los conflictos que tenía Trasmoz con el monasterio de Veruela que les llevaron a la excomunión, a la maldición, etcétera, etcétera. He mezclado un poco de todo, pero el suceso real, el punto de partida, es que Julio Iglesias Puga, el padre del cantante, el médico, muy popular en su momento en España, se le conocía como Papuchi, que era como le llamaba a su hijo. Era un personaje muy pintoresco, yo creo que mucha gente lo recordará. Él estuvo allí secuestrado por un comando de ETA político-militar, que fue la rama de ETA que se disolvió en aquellos años. Concretamente, pocos meses después del secuestro ya se disolvieron. Pero en ese comando resulta que se había integrado un chico del pueblo, un chico de Trasmoz, de 22 años, que acabó metido ahí porque se había enamorado de una chica de Bilbao que era la hija del jefe del comando. Como ves, es todo como una especie de comedia de enredo, ¿no? Como un chico de un pueblo, de un pequeño pueblo aragonés, acaba convertido en un terrorista de ETA, pues por amor, literalmente. Además, nos comentabas claro, que la gente más mayor se acuerda de este suceso, si no me equivoco, a principios de los años 80. Bueno, la gente, a ver, en Trasmoz y alrededores todo el mundo lo recuerda, porque fue, imagínate, para un pueblo que tenía entonces 100 vecinos empadronados, ya sabes que normalmente en invierno en estos pueblos incluso vive menos gente, que de repente una noche lo asalten los GEO, decenas de policías, guardias civiles y los GEO, los especialistas en los grupos de operaciones especiales, asalten un pueblo y liberen a un personaje tan conocido que estaba allí secuestrado, aquello, desde luego, las personas, o sea, no hace falta que tengan 80 años, los que tenían entonces 10, 15, 20 años lo recuerdan perfectamente. Fue impactante, ¿no? Pero incluso en toda la provincia de Zaragoza, seguro que también todos los sorianos que nos están viendo ahora también lo tienen que recordar. Fue muy, muy famoso, porque además, como digo, el personaje se prestaba a ello, el doctor Iglesias. De allí surgieron una serie de anécdotas, algunas, pues, por ejemplo, la famosa anécdota de que con las prisas, cuando se lo llevó la policía, se dejaron la dentadura postiza del doctor Iglesias en el vaso de agua donde estaba encerrado, ¿no? La verdad es que aquello luego, pasado el momento dramático, una vez liberado, aquello se convirtió en un festival de cosas divertidas. Miguel, ¿qué es lo que te llevó a escribir esta novela de humor? Bueno, ya te digo que yo tengo casa en el Moncayo desde pues hace más de 20 años. Yo frecuento mucho la zona. Ir conociendo todos los detalles de lo que había pasado en torno al secuestro, leer las memorias del doctor Iglesias, que tienen un punto también divertido, como que recuerda incluso todo lo del suceso. Eh, Todo eso sumado a que, como te digo, había escrito ya una novela totalmente de ficción, con un caso inventado, pero que había tenido mucho éxito. Bendita Calamidad es una novela que publiqué hace 30 años, que todavía pues, se pone mucho de lectura en institutos. Yo he estado, por ejemplo, en Ágreda y en Almazán con chicos que han leído la Bendita Calamidad y, por supuesto, en muchos otros sitios de Aragón y de España. Pues todo mezclado. Esa magia que tiene el Moncayo, que tiene un algo especial, es una montaña que por sus características, el punto más alto del sistema ibérico, pero esa referencia que es como una especie de faro, tanto para las tierras altas sorianas como para el Valle del Ebro, pues todo eso mezclado es lo que me llevó a escribir la novela. Es distinta a las últimas obras. Sí que es cierto que las últimas novelas habían ido por un tono más realista, como Puente de Hierro, por ejemplo, que es mi última novela, la novela anterior, que tiene un tono realista que va y además encardinado en la ciudad de Zaragoza, o sea, una novela urbana. Pero sí que se parece, o sea, las más recientes no, pero he vuelto un poco a lo que escribía en los años 90, en realidad, que en los años 90, pues no sé, supongo que era muy joven y me apetecía escribir cosas divertidas y ahora a lo mejor, pues precisamente porque me voy haciendo muy mayor, me apetece también escribir cosas divertidas. O sea, que sí que es como la referencia sería de esas novelas, precisamente pues sobre todo de Bendita Calamidad, que es la que se hizo película.
Te iba a preguntar también, porque nos comentabas que te apetece escribir cosas divertidas, ¿qué es más difícil en la literatura, hacer reír o hacer llorar? En el cine suelen decir que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Eso. Eh, yo creo que en la literatura también es difícil hacer reír porque no todos nos reímos con las mismas cosas. Tú y yo y unos amigos nuestros vamos juntos al cine y no todos salimos con la misma impresión de la película. No todos tenemos el mismo sentido del humor. A veces gente con la que te llevas muy bien o puede ser que incluso tu pareja, pues nos reímos por cosas distintas. Entonces, se trata de encontrar el tono, llegar al máximo número de gente posible, pero ya sabes, cuando escribes una novela, sabes que no puedes gustar a todo el mundo, o sea, entonces tienes que elegir tu público. Pero en general, lógicamente, si acumulas desgracias en una novela, hacer llorar es relativamente fácil, o sea, con matar al protagonista ya llora todo el mundo, mientras que hacer reír, pues hay que buscar un poco esa chispa y ya te vuelvo a decir, yo probablemente sí que te diré que me imagino que los chicos más jóvenes, en este caso, pues a lo mejor el tipo de humor va a llegar más a gente, digamos, de 40 a 50 años para arriba. Te iba a preguntar también por ese juego de palabras del título, Moncayo Estrés. Mira, yo quería, como me gusta tanto el Moncayo y tenía ya historias que Bendita Calamidad transcurre entera en el Moncayo, entera, porque da la vuelta, es una novela que los protagonistas dan la vuelta completa al Moncayo, salen de Tarazona y dan la vuelta, que pasan por pasan por Olvega, pasan por Ágreda, pasan por Mediano, por lugares de Soria. Pero claro, se titula Bendita Calamidad. Luego tenía otra novela que se llama Alerta Becker, que empieza en Sevilla, pero acaba en el monasterio de Veruela, en Trasmoz, o sea, también en el Moncayo. Un relato que también lo llevó al cine Gaisca Urresti, que se llama Un Dios que ya no ampara. También el escenario es el Moncayo, pero si te fijas, ninguno de ellos tenía la palabra Moncayo en el título. Entonces buscaba poner la palabra Moncayo en el título y además no que fuese, yo qué sé, el secuestro del Moncayo, sino que Moncayo fuese la palabra iniciática. Entonces con eso no lo tenía fácil. Y barajando, hay un momento en la novela que se dice que el Moncayo es un lugar tranquilo, pero sin embargo el protagonista, que es ese secuestrador enamorado, está viviendo un Moncayo con mucho estrés. Entonces vi ahí como el sonido de Moncayo Express, que sonaba un poco como si fuese un tren, el Moncayo Express, ¿no? Además, cerca del Moncayo pasa una vía de tren por la zona soriana, que fue precisamente la que se utilizó para rodar Doctor Zivago, ¿no? Entonces, bueno, pues es un juego de palabras, o sea, todo el mundo de primeras dice, Moncayo Express. No, es Moncayo Estrés. Me gustaba la sonoridad y ya te digo que básicamente quería meter la palabra Moncayo y por delante. Y sin un artículo, no el Moncayo, sino Moncayo. Como además los que viven más pegados a la zona nunca dicen voy al Moncayo, dicen voy a Moncayo. Le llaman sin el artículo, ¿sabes? Como si fuese alguien de la familia. Y eso me hacía gracia. Es un poco la explicación un poco enrevesada del título. Por lo tanto, imagino que no fuera fácil llegar a ese título queriendo que Moncayo fuera la primera palabra lo que lo centrase todo. Sí, yo te tengo que confesar que mientras escribía la novela me suele ocurrir, yo pongo un título provisional para el archivo, que además no me importa decir que aquí el título provisional era Comando Papuchi, o sea, el comando que ha secuestrado al doctor Iglesias, a quien llamaban Papuchi, que a lo mejor era un título más comercial, pero bueno, tampoco quería que fuese tan directo, ¿sabes? Entonces, yo normalmente cuando voy escribiendo los libros, cuando voy avanzando, es cuando me van surgiendo más ideas en torno al título. Y a veces, pues puede ser, es una frase. En esa frase vi muy cerquita la palabra Moncayo y la palabra estrés y me chocó y el sonido me gustó, aun sabiendo que tampoco me importa, que mucha gente va a decir cuando vaya a una librería, ¿me das Moncayo Express? Bueno, pues perfecto, por mí perfecto. Te iba a preguntar por eso también, porque para los que nos gusta escribir, siempre la elección del título suele ser una cuestión complicada. Incluso en el propio periodismo, la elección de un titular a veces nos cuesta, a no ser que sean unas declaraciones muy evidentes, pero nos cuesta seleccionarlo. ¿Cómo se consigue un buen título para un libro? Y lo más importante, ¿puede evitar frustrarse por no tenerlo ya desde el principio? A mí no, porque ya la experiencia me dicta que por lo general el primer título que se me ocurre jamás suele ser el que finalmente va a salir.
has puesto el ejemplo del periodismo. Claro, el periodismo va a toda prisa. O sea, ahí sí que van con estrés en un titular de prensa. Yo he trabajado en la radio toda la vida, entonces es diferente porque los titulares, bueno, también en un informativo sí, pero para un programa como hacía yo, un programa magazine, no hace falta tanto el titular. Pero claro, el periodista de prensa ahora de internet tiene que afinar con el titular a la primera. Yo tengo meses o años por delante, porque una novela me suele llevar año y medio, 2 años, una novela corta. Entonces, no me preocupa. Ha habido veces que he acabado la novela y no tenía ni idea del título, entonces me pongo a hacer, pues a apuntar un poco el tipo de títulos que podría elegir y voy trabajando por descarte, o sea, voy apuntando muchas opciones y al final la que me suena mejor, consultando también con amigos y tal. Uno quiere creer que acierta con los títulos. Yo, por ejemplo, creo que Bendita Calamidad fue una buena elección en su momento. En aquella novela ese título se ha quedado un poco. Entonces, a mi frustración no, es simplemente un poco insistir. Miguel, además la novela está ubicada, porque el hecho también sucedió allí, en un pueblo tan mágico como es Trasmoz. Hablábamos al inicio de las brujas, hemos hablado del Moncayo, una montaña mágica. Cuando buscamos Trasmoz siempre lo primero que se nos dice es que es el pueblo excomulgado de España. Imagino que todo eso también sean elementos que faciliten mucho la creación de un relato, aunque sea de humor y sarcástico, que sea interesante para el lector. Sí, desde luego el Trasmoz tiene muchas singularidades, las que has nombrado y alguna más, porque en la novela también tiene protagonismo Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cómo? No voy a decir cómo, pero Bécquer, que es otro personaje que nos une a los de Soria y a los de Zaragoza. Bécquer escribió mucho, su mujer era de Soria, de Noviercas, bueno, nacida en otro pueblo, pero la familia era de Noviercas. Eh, y también habló mucho de Trasmoz, escribió, él fue el que puso la fama de las brujas de Trasmoz, del castillo de Trasmoz. Entonces, tiene muchas singularidades. Es raro que en un pueblo tan pequeño se junten tantas singularidades. Por ejemplo, una cosa que también sale en la novela, en aquellos años del secuestro acababa de comprar el castillo de Trasmoz Manuel Jalón, que es un ingeniero aeronáutico que fue el inventor de la fregona, que se hizo muy famoso en España como inventor de la fregona, Manuel Jalón. Compró el castillo, de hecho está enterrado en el castillo de Trasmoz. Y yo me he permitido, yo tengo amistad con su hijo, que se llama igual, y me he permitido utilizarlo como personaje, porque él ya tenía el castillo y una casa en el pueblo, en aquel, no tuvo nada que ver con el secuestro, evidentemente, pero dices, ¿cómo en un pueblo tan pequeño han pasado personajes tan singulares? Entonces, aparece por ahí Bécquer de trasfondo, aparece Manuel Jalón, aparecen otros sucesos que han ocurrido en Trasmoz. En Trasmoz había una estatua muy bonita de Bécquer y la robaron. También ese suceso pues lo saco ahí de trasfondo. Es en un pueblo tan pequeño que pasen cosas tan singulares, pues algo tiene, ¿no? Ya desde la Edad Media todos esos... eh, sí que quiero decir a nuestros televidentes que Trasmoz tiene la singularidad de que la mayoría de los pueblos del Moncayo zaragozano pertenecían a órdenes religiosas, en concreto al monasterio de Veruela. Y Trasmoz no. Trasmoz era de unos señores feudales, del señor de Trasmoz, y tenía muchos enfrentamientos, que fueron los que motivaron que luego pues, la excomunión y ese tipo de cosas. Entonces viene de ahí. Siempre ha sido un pueblo un poco singular, mientras los demás eran, digamos, eclesiásticos. Trasmoz era feudal. No es que fuese laico, la palabra laico en la Edad Media, bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, entonces, y aquellas guerras eran por el agua, por la leña, por el uso de los montes, por cosas así. Miguel, para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje les dejamos a los lectores que se sumerjan en Moncayo 3? Pues el mensaje de que yo creo que van a pasar un rato divertido. Van a aprender algo del entorno del que estamos hablando, pero sobre todo yo creo que de principio al fin la novela se lee con una sonrisa, porque aunque parta de un suceso, en la página 1 de la novela es ese chico de Trasmoz de 22 años que se ha hecho novio de una chica de Bilbao y acaba ayudando a su suegro para secuestrar al padre de Julio Iglesias, que dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Y a partir de ahí, pues esa situación en la que producirá, pues yo espero momentos de... Yo creo que el libro, y ya por los primeros lectores que he estado viendo, se lee de principio a final con una sonrisa que es un poco lo que yo busco, que contar una historia divertida y que además fluya, que vaya recorriendo además pues todos esos pueblecitos del entorno de allí del Moncayo. Qué importante es, y más con los tiempos que corren, que podamos sacar una sonrisa
y sobre todo si es leyendo, pues muchísimo más. Pues Miguel, muchísimas gracias por presentarnos hoy aquí en capítulo 9 tu obra Moncayo Estrés. Esperaremos que, bueno, que en futuras obras, futuras novelas, que supongo que esta no va a ser la última, también te pases por aquí y que nos sigas dando más información sobre tus avances. Pues muchísimas gracias por vuestro interés. A mí Soria me encanta, Soria capital, donde estuve la pasada semana, imagínate, y la provincia que la tengo muy, muy recorrida, así que estaré encantado de repetir con vosotros cuantas veces queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Al inicio de nuestro programa también les hemos contado esa presentación de un nuevo número de la revista Gure Zurgaia que se presentará esta tarde en el Casino de Soria, en el Círculo Amistad Numancia, a las 8, y vamos a charlar sobre ello, sobre cultura, sobre poesía, sobre música, con su organizador, que ya le conocen ustedes porque es ampliamente conocido aquí en Soria, con Manuel Madrid. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Contábamos que llega un nuevo número de la revista Gure Zurgaia, que tenemos aquí uno de ellos. Ya quedan pocas revistas con tanta calidad. Muy pocas. Se hacen grandísimos esfuerzos para sacar este tipo de revistas, ¿no? Y las pocas que hay tienen calidad, Pero esta especialmente es una revista que a mí me apasiona, por eso nosotros tenemos esa tan buena relación con quienes la editan, porque hay una razón muy, muy concreta, ¿no? Y es que a nosotros nos ofrecieron hace ya tiempo participar en ella, ¿no? Y tanto por mi parte como por parte del Ateneo Mónico Vicente, al cual represento, hemos tenido oportunidad de ofrecer gente, poetas sorianos, poetas sorianas, para que participen, ¿no? Entonces hay un buen número de poetas que, bueno, pues por nuestra intermediación hemos conseguido que estén en la revista, y por ese motivo tenemos esa relación de que cada vez que sale un número lo presentamos aquí, ¿no? Muchos amigos nuestros que han podido estar ahí concretamente en ese número, pues aparece la poesía de Carmen Ruboillos, poeta soriana, y de muchas más, ¿no? No te sabría decir ahora. Y bueno, pues eso hace que hayamos tenido unos lazos de amistad con los que la editan, y estemos trabajando para que nuestro granito de arena sirva para que vaya saliendo adelante, ¿no? Que se siga manteniendo la poesía en Soria, que es uno de nuestros rasgos de identidad aquí. Claro, porque no vale solamente con que el poeta o la poeta consigan con mucho esfuerzo sacar su poemario, ¿no? su librito, sino que además hay que, quienes podemos o lo intentamos, hacer el esfuerzo para que además puedan enfocarse hacia afuera, ¿no? Y una de las mejores oportunidades te la ofrece una revista que es interoceánica, quiere decir que es que no solamente está en España, es que esa revista se está leyendo y se lleva a prácticamente todos los países de Latinoamérica, porque también hay un refuerzo enorme de poetas latinoamericanos que participan en la revista, y que nosotros además hemos podido contar con ellos, los hemos traído aquí a Soria a dar recitales de poesía, a presentar sus trabajos, ¿no? Y están en la revista. Quiero decir con eso que el esfuerzo que nosotros podamos hacer, que no deja de ser un granito de arena, para que los poetas nuestros de Soria puedan estar en una revista que tiene esa difusión, es lo que más nos agrada de esta colaboración. ¿La poesía nos salva? Sí, la poesía y la música, la buena música. Lo comentábamos antes. Hay música y no música. Hay música y una cosa que, bueno, pues algunos me dirán que no, me criticarán, pero que no es música. El reggaetón y esas cosas no es música. Eso son ritmos, son historias que crujen a quienes tenemos cierta sensibilidad. A mí especialmente me cruje mucho, pero la buena música nos salva, y la poesía sobre todo. Y hablando de música, ¿cómo hacemos música o cómo hacemos poesía en momentos en los que es tan complicado hacerse un hueco, y más con toda
con todo ese ruido que hay alrededor? Claro. Porque hablamos de que mucha música no es música, sino que ya es ruido. Bueno, pues teniendo el suficiente valor para meterte a ello, y luego la sensibilidad necesaria. Si no hay sensibilidad es imposible hacerlo, ¿no? Pero yo creo que, y yo me encuentro entre esa gente, los que tenemos esa sensibilidad y ese gusto por la música y por la poesía, pues seguimos en ello, ¿no? A mí no me gusta jugar al fútbol. Si me gustara jugar al fútbol, a lo mejor estaría en ello, ¿no? Pero entiendo que al que le guste jugar al fútbol mucho es una pasión. Bueno, pues para mí es una pasión la música. Y hay que tener pasión. Si no tienes pasión, la música, la poesía, la canción bien hecha, no es posible hacerla, ¿no? Ahora que hablamos de música, también tenemos por aquí la palabra A ti de vida. Ya son muchos los trabajos que nos estáis regalando, porque al final la buena música es un regalo para todos los sentidos. ¿Cómo ha ido evolucionando tu música a lo largo de los años, de los discos, del tiempo? Mira, yo este año he cumplido 50 años en la música. 50 años desde la primera vez que yo me subí a un escenario, que no son pocos, ¿no? No los aparento, pero bueno. Entonces, en ese tiempo yo empecé siempre escuchando sobre todo a los cantautores, que eran los que realmente a mí me interesaban, y a partir de ahí aprendiendo mucho, ¿no? Luego fui al conservatorio, me formé, y con el tiempo pues te vas dedicando a aquellas cosas que te surgen. He trabajado mucho la música tradicional, la música folclórica, la música folk de Castilla y León principalmente, donde fundé un grupo hace ya 30 años, o más de 30 años. Y desde hace, pues yo creo que unos 15, 20 años para acá, pues me introduje mucho en la composición musical a la poesía, ¿no? En este caso, a los poemas de los grandes, ¿no? Antonio Machado, Rubén Darío, Unamuno. A toda esta gente le compuse música. Y de toda esta gente pues edité discos. Antonio Machado edité un primer disco que era La tierra de Álvaro González, que es un poema enorme, larguísimo, no sé si lo conoces. Te lo recomiendo. Es un poema que está en Campos de Castilla. Es un poema de más de 700 versos, y yo lo compuse desde el primer verso hasta el último sin tocar ni una sola letra en música, y lo grabé. Después grabé a Unamuno, y después hemos grabado a más gente. Grabé a Pedro Casaldáliga en un disco muy bonito. Pedro Casaldáliga es un poeta extraordinario, que era misionero, que murió hace poco en Brasil. Y el último trabajo, o los últimos, antes que este, pues fue un trabajo muy interesante. Fueron 2 discos muy interesantes que grabé a mujeres poetas. Y lleva por título Conversando con ellas. El trabajo a mí me parece que es un trabajo genial, porque no ya tanto por mí, sino por la poesía que estas mujeres aportaron, ¿no? A 15 mujeres poetas, 15, nada menos, les compuse música a poesía de ellas. Y entre unas y otras se compusieron 2 discos, Conversando con ellas 1 y Conversando con ellas 2. El último se llama Poetas de Castilla, porque se centró más en Poetas de Castilla. Y ahí hay mujeres poetas sorianas, hay 4 o 5 poetas sorianas a las que le hemos puesto música, ¿no? Un día que quieras venimos y hablamos en profundidad de eso, porque nos tendríamos que alejar ahora mucho de eso, ¿no? Pero bueno, hablándote de esa trayectoria de la música y terminando con este disco, han sido creo que 13 o 14, no sé muy bien, yo creo que he perdido la cuenta ya de los discos que he grabado, ¿no? Este último te lo he traído porque tiene relación con esto que estamos hablando. La palabra A ti de vida es el título que hemos puesto a la obra de Pablo González de Langarica. Pablo González de Langarica fue el impulsor de la primera revista, ¿no? En este caso de Zurgay, que era esta. Esta revista la estuvo sacando de una manera tremenda Pablo, él con 4 colaboradores durante pues prácticamente 30 años. Prácticamente 30 años. Sí. Él fallece y luego lo retoman unos amigos de Pablo
que querían que no se quedara en el olvido y pasó de ser Zurgay a Gure Zurgaya, que es esa que tienes ahí. Es la que se presenta hoy. Además, la que se presenta hoy. Otro de los números. Sí, hoy se presenta el número 5, ese es el número 4, que además se hizo con una clara referencia, gracias a nosotros, a Soria y a Machado en Soria, y hoy se presenta el quinto número. Viene un tipo muy interesante, viene Óscar Gallardo, me parece que se llama, de apellido, que es un gran poeta, escritor, fotógrafo, y él además va a aprovechar y va a presentar un librito que acaba de sacar, al margen de la revista, de la presentación y todo, y que de verdad que merece la pena, ¿no? Bueno, el esfuerzo ahí está. Yo creo que la gente que le guste la poesía, que le guste conocer todo esto, esta tarde tiene una oportunidad de conocer esta revista, de conocernos a nosotros, adquirir la revista, que es que además el precio de la revista es casi irrisorio, ¿verdad? Son 4 o 5 euros, una cosa así. Eso hoy no lo encuentras ni comprando el TVO, ¿no? Bueno, yo es por hacer publicidad, lógicamente, del acto de esta tarde, pero creo que merece la pena. Sí, porque además la cultura no tiene precio. No, la cultura no. Lamentablemente sí. Sí, bueno, se lo no debería pone. tener, lamentablemente sí, porque se le pone precio, efectivamente, ¿no? Pero bueno, cuando alguien está en este mundo y le gusta, antes que otra cosa, el precio que cueste la cultura lo pagas, ¿no? Si realmente es cultura, si realmente te interesa, ¿eh? Eso es, pues con esa cita nos vamos a quedar para esta tarde. Recuerden, a las 8 en el Casino Círculo Amistad Numancia, con la presentación de un nuevo número de Gure Zurgaya, que aquí la tenemos. Manuel, nos han quedado muchas cuestiones en el tintero, así que le emplazo a que vuelva y charlemos más sobre poesía, sobre música, sobre toda una vida, una gran trayectoria y muchas cuestiones, como por ejemplo ese proyecto Conversando con ellas, que también nos queda en el tintero. Cuando queráis, yo estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Nosotros aquí seguimos con más temas en capítulo 9. Esta semana he terminado de leer este libro, que es Nada de esto es verdad, la última novela de la londinense Lisa Jewell, que seguramente a muchos de ustedes les suene porque sus últimas novelas, sobre todo con mucho suspense, han gozado de mucho éxito. Hoy quiero hablarles de esta novela y les traigo esta lectura, no para prestar atención en concreto a la novela, que no está mal, es una novela, como les digo, de intriga, de suspense, en la línea de otras que ya ha publicado la autora durante los últimos años y que se asemeja mucho a ciertas películas de sobremesa que emite un canal de televisión nacional al que estamos acostumbrados los fines de semana. Bueno, pues va en esa línea. Lo que sucede es que están mucho mejor escritas que los guiones de esas películas. Tiene un plus esta novela, así que igualmente se la recomiendo. Como digo, Lisa Jewell, Nada de esto es verdad. Bueno, hoy les presento esta novela, pero también quería hablarles de la autora, de Lisa, que tiene una historia particular detrás, porque comenzó a escribir y en concreto publicó su primera novela, y ya lleva más de una veintena, por una apuesta. Atravesaba un momento muy complicado en su vida, la habían despedido de su trabajo como secretaria, estaba cayendo en una depresión profunda y decidió irse de vacaciones casi empujada por una amiga, con esta persona, con Yasmín, con su amiga. Acudieron a un restaurante y mientras charlaban de manera animada, su amiga apostó con ella: oye, si eres capaz de escribir 3 capítulos, tan solo 3, de esa novela que llevas tantos años diciendo que llevas en tu interior, que llevas dentro, yo te invito a una cena en el mejor restaurante de Londres o en el que tú quieras. Bueno, pues Lisa así lo hizo. Escribió 3 capítulos del que luego se convertiría en su primer libro, La fiesta de Ralph, y a partir de ahí vinieron decenas de libros más, como les hemos dicho. Lleva más de una veintena de libros publicados con mucho éxito. ¿Y por qué quería contarles esta historia y la historia de Lisa Jewell? Porque es una historia de superación. La historia de una persona que en un momento en el que lo está pasando muy mal, encuentra esa luz en el camino para seguir adelante. Y desgraciadamente es lo que hemos vivido durante las últimas jornadas aquí en España, en nuestra península. Se lo hemos contado también aquí en Canal 9 Soria, con esa tragedia de la Dana que está asolando a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha, a Andalucía, también a Cataluña,
y que nos ha tocado el corazón a todos. Nos hemos volcado todos con Valencia, con todas estas poblaciones que han visto sus hogares perdidos, sus negocios destrozados, sus ilusiones truncadas. Han sido días en los que hemos visto lo peor del ser humano, con los saqueos, con los robos, con las mentiras, pero también hemos visto lo mejor, con la ayuda, la generosidad y la solidaridad de los españoles. Por eso yo creo que hoy es importante contar historias como esta, también historias como la de una autora, hay muchas historias así, que encuentra la luz en el camino y que descubre que se puede seguir adelante porque siempre hay motivos para luchar y quedan razones para la esperanza. Algunas razones para la esperanza se encuentran aquí, en los libros. Así que si en algún caso se encuentran solos o se sienten vacíos, tomen uno de ellos y seguro que su día o su estado de ánimo, aunque sea momentáneamente, mejora. Nos vemos en el próximo capítulo.